Vamos a continuar, hermanos, pasando ya a lo que es el estudio de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con esta historia, hermanos, esta narración que Marcos hizo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo, ¿verdad? Ya todo lo que ha estado sucediendo alrededor de ese momento tan importante que está por llegarse, que es la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto y tenemos que tener claro, hermanos, siempre que esta historia que estamos estudiando es hermosa. Es una historia llena del amor de Dios, llena de una carga, ¿verdad? Que casi todas las personas que la leemos nos conmueve el corazón. Porque vemos el amor de Dios, aunque no lo entendemos, ¿verdad? Pero podemos ver lo que nuestro Señor Jesús sufrió, lo que Él estuvo pasando. Pero sobre todo lo importante es no nada más conocer la historia, saber lo que pasó, entender cómo fue dándose los sucesos. A mí me gusta poner atención en los detalles y de la palabra, ir viendo, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo, porque de esa manera nos ayuda a entender lo que pasó hace casi 2000 años. Hay que ponerlo en el contexto siempre. Pero lo más importante que tenemos que ver al leer el Evangelio y al leer esta parte es que esto que estamos leyendo, esa es la razón por la que nosotros estamos aquí. O sea, esto que leemos le da a usted y nos da a nosotros un sustento histórico, un sustento con escrituras, un sustento real de nuestra fe. O sea, esto que estamos leyendo no es una historia solamente, ¿verdad? Como de la historia de las princesas y de los reyes que es una fantasía. Eso es algo histórico, es algo que sucedió, que eran personas que estaban ahí, que era nuestro Señor Jesucristo en carne y hueso, que eran soldados romanos de carne y hueso, que había personas ahí, que fue algo histórico, es algo que sucedió realmente y que eso le da sustento a nuestra creencia. Aunque nuestra creencia es por fe, sabemos que está sustentada porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si Cristo no murió y resucitó en vano, entonces es nuestra fe. Si nosotros solo decimos, sabes que es una bonita historia, pero pues no tengo nada que ver con eso, ¿no? Hay que ponerlo en el contexto. Señor, esto fue algo que tú viviste, que fue real, que estuvo pasando y que nos debe de dar esa certeza todavía más grande de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Señor Jesús, todo lo que está escrito aquí fue algo que sucedió realmente. Fue sangre de verdad, fueron latigazos de verdad, fueron calumnias dichas de frente. O sea, fue algo que esas personas y todos los protagonistas estaban experimentando. Fue un líder que dijo, yo me lavo las manos, ¿verdad? Yo aquí, hagan lo que quieran. O sea, es algo que nosotros, si estuviéramos ahí, pudiéramos haber visto con nuestros propios ojos y saber qué había pasado, que es real. Y en todo eso, ¿verdad? Vemos también lo principal, ¿verdad? Que es algo que estaba predestinado por nuestro Señor Jesucristo, por Dios. Si nosotros nos vamos a Génesis, cuando nuestro Señor está hablando con Adán y con Eva porque ellos habían desobedecido, Él le dice, ¿verdad? Él habla su palabra y les dice, ¿verdad? Que la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de Eva, pero la simiente lo va a herir en la cabeza. Entonces, desde ahí estaba ya hablando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, cuando Él se dirige a la cruz, Satanás está tratando de acabar con el Hijo de Dios. Y literalmente le va a herir en el calcañar como una serpiente que le muerde el tobillo. El calcañar es el tobillo. Pero esa aparente derrota de nuestro Señor Jesucristo va a hacer el golpe final en la cabeza de Satanás. Va a culminar en la victoria de Cristo en la cruz, el pago por nuestros pecados, por nuestras faltas, y posteriormente cuando Él resucita, está ya triunfando sobre la muerte. Entonces todo esto, ¿verdad? Es algo que ya estaba destinado y predestinado por la palabra de Dios, que nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender. Necesitamos saber que lo que Dios ha permitido que le pasara a su Hijo y lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, tiene un propósito. No solamente es obra de la casualidad la vida que usted ha llevado, la vida que usted ha caminado,
Es parte de un plan de Dios en el que nosotros en ocasiones nos desviamos un poco, pero el plan de Dios continúa. Hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento acerca de las tribus, acerca de Jacob, de cómo vendieron a José, de cómo Judá y su hermano Simeón tomaron decisiones muy malas. Pero a pesar de lo que hicieron esos hombres y esas mujeres, el plan de Dios continuaba, porque Él estaba pensando en cómo salvar a la humanidad. Él estaba pensando en qué hacer y estaba llevando a cabo su plan para salvar a la humanidad a través de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante, hermanos, que usted siempre, cuando lea estas escrituras, usted diga, Señor, gracias porque ese es tu plan. Que sufriera tu Hijo Jesús, ¿verdad? Porque solamente así podías. Era tan grande nuestra deuda que no había nada que lo pudiera pagar. O sea, no existe nada que pueda pagar nuestra deuda como personas pecadoras, más que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. No hay más, no hay precio. No, la persona más rica del mundo, toda su riqueza no alcanza para pagar su salvación, su alma. La persona más buena, la persona que ha dado su vida ayudando a los demás, no alcanza su bondad para salvarlo a esa persona. La única moneda de suficiente valor para pagar la deuda es la sangre de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba siguiendo el plan de Dios, porque Él sabía que si no hacía eso, nosotros no íbamos a tener salvación. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, a entender lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a empezar ahí en el capítulo 15 de Marcos, en el verso 16. Marcos 15, 16. Y aquí vamos a estar viendo algo, hermanos, que es común a los cristianos y que es algo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en carne propia y que no debe de extrañarnos a nosotros cuando estamos pasando por esa situación. No debe causarnos alarma, no debe causarnos ese deseo de regresar. ¿Por qué? Porque es la burla hacia nuestro Señor Jesucristo. Ellos, el pueblo romano, los principales sacerdotes, las autoridades, los escribas, en estos momentos vamos a leer cómo se estaban burlando, ¿verdad? Se estaban burlando del Hijo de Dios. Ese hombre que estaba muriendo por ellos era objeto de las burlas de las personas. Nosotros como cristianos, hermanos, hermanas, vamos a sufrir esas burlas también en nuestra familia. Tal vez sus propios hijos, sus padres, sus tíos, tal vez su mejor amiga, su mejor amigo, tal vez en su escuela, los jóvenes, los niños, tal vez en el trabajo. Va a haber burlas porque somos cristianos. Somos objeto de la burla de las personas. Y eso es algo que va a suceder, hermanos, va a suceder. Y si no se están burlando de nosotros, tenemos que tener cuidado porque entonces quiere decir que somos iguales que ellos, ¿verdad? Entonces por eso no se burlan, porque somos igualitos. Tal vez a nuestras espaldas, tal vez de frente, hay personas que de frente nos van a decir, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que hacer cuando suceda eso? Ver la escritura, ¿verdad? Y vamos a ver lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso 16, Marcos 15, entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Después de que Pilato había decidido soltar a Barrabás en lugar de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Pilato en su corazón, él sabía que Cristo era inocente, que nuestro Señor era inocente, pero él dice, la palabra aquí dice, él decidió soltar a Barrabás, decidió hacer lo que el pueblo quería, lo que los judíos querían. Entonces, suelta a Barrabás y una vez que él suelta a Barrabás, ya no hay escapatoria, ya no hay salvación, ya no hay, esa era la última opción que había para que nuestro Señor Jesucristo quedara libre. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que los soldados le llevan dentro del palacio, es decir, al pretorio. El pretorio era el lugar, así se le llamaba al palacio que estaba en Jerusalén, donde estaba, vamos a decirlo así, era el cuartel o el centro de operaciones del Imperio Romano. Ahí estaba el gobernador Pilato, allí había una serie de construcciones donde estaban también soldados, donde se llevaban a cabo varias cuestiones administrativas.
Si nosotros lo queremos ver, era como un palacio municipal aquí en México, donde ahí están las autoridades, pero aparte ahí vivía Pilato, ahí estaba, ahí vivía él. Entonces dice que lo llevan al pretorio, dentro del palacio, es decir, al pretorio, es decir, lo meten de nuevo allá donde estaban, y aparte convocan a toda la cohorte romana. ¿Qué era la cohorte romana? La cohorte romana era una unidad del ejército romano. El ejército romano estaba muy bien organizado, entonces ellos tenían divisiones. Y una cohorte aproximadamente varía la historia y varía el tiempo en el que lo vemos, pero aproximadamente era de 480 llegó a veces ser hasta 800 hombres. Era lo que era una cohorte romana. Y esas cohortes a veces ya se juntaban y ya formaban parte de las divisiones del ejército romano. Entonces dice, pues era algo grande, ¿verdad? Para un solo hombre. Imagínense, 480 hombres. Dice, entraron al pretorio y convocaron a toda la cohorte romana, 480 soldados. Les habló su general, vénganse para acá, aquí vamos a hacer algo. Estos soldados romanos eran expertos en guerra, ellos eran un ejército conquistador. Era un ejército que había conquistado partes de Europa, de Asia, de los mejores del mundo, de los mejores entrenados, de los que era un honor para ellos ser un soldado romano, de los que a los soldados romanos tenían muchos privilegios. Cuando ellos conquistaban lugares, parte de sus premios eran esas tierras, el rey, el emperador les daba esas tierras que habían conquistado. Entonces ser un soldado romano no era cualquier cosa, era una profesión muy importante, de mucha jerarquía, pero también sabemos que un soldado, ¿verdad? Y más en esos tiempos, pues era una persona que estaba entrenada para matar, entrenada para hacer sufrir y entrenada para tener un corazón duro, un corazón que no podía mostrar misericordia, porque su trabajo era conquistar, su trabajo era derrotar a quien se le pusiera enfrente. Entonces los convocan y dice aquí, ¿verdad? En el verso 17, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Ya nuestro Señor Jesucristo ya había sido golpeado, ya lo habían escupido, ya en este momento él estaba bastante herido de su rostro, de su cuerpo. Pero en este momento esa cohorte romana, tal vez ellos lo vean como una distracción, ¿verdad? Vamos a jugar un ratito, vamos a divertirnos un rato, es muy aburrido solamente estar conquistando y destruyendo personas y ciudades, lo toman como un juego. Van a jugar y van a burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, le vistieron de púrpura. No dice el tipo de vestimenta, pero el púrpura era el color que usaban las autoridades o el emperador romano. Ese era un color real. Entonces ellos, a manera de burla, porque él decía, los judíos lo acusaban de que él decía que era el rey de los judíos, entonces para burlarse de él, le ponen este manto, ¿verdad? Púrpura. Es decir, van a hacerlo burlándose de él como si fuera un rey ahí enfrente de ellos, ¿verdad? Que era un rey, ¿verdad? Pero ellos lo toman como una burla. Dice, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Entonces, esta corona de espinas era una corona que ellos le ponían, ¿verdad? También burlándose de él como si fuera una corona de un rey, una corona de espinas. Esa corona de espinas era una corona que tenía dos funciones, ¿verdad? Una era burlarse, pero la otra era causar dolor. Aquí nosotros tenemos en la iglesia, los que están aquí, hay una corona ahí donde está la cruz y tiene algunas espinas, no sé si ya se las quitaron o están todavía ahí, esas espinas eran reales, son bastante grandes. Entonces eran espinas que causaban mucho dolor porque se la pusieron encima y no se la dejaron nada más puesta, ¿verdad? Agarraron y se la enterraron, ¿verdad? Entonces las espinas le penetraron la frente, le penetraron toda su cabeza. Y empiezan ellos a burlarse. Dice, y comenzaron a vitorearle, salve, rey de los judíos. O sea, empiezan a burlarse de él, empiezan a hacer como si están dándole una felicitación o lo están alabando. La razón o el delito por el que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo de forma legal es porque él decía que era el rey de los judíos. Ese era el delito que le imputaban. Sabemos, ¿verdad?, que el Imperio Romano tenía uno de los códigos y de los
sistemas de derecho más avanzados en el mundo de su momento. Y de hecho en la actualidad todavía muchas de las leyes que existen se basan en el derecho romano. Entonces tenía que haber un delito. Si no había un delito y no se hallaba culpable a la persona, no podía morir. Era algo ilegal. Entonces el delito por el cual estaban crucificando, iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, era porque Él se estaba autoproclamando rey de los judíos y al hacerlo estaba haciendo a un lado al emperador. Entonces ellos le empiezan a decir: salve, rey de los judíos. Verso 19 dice: le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Todos ellos están ahí, los soldados están burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Y le están mostrando y le están diciendo cosas, ¿verdad? Burlándose de lo que Él estaba proclamando, de lo que era una realidad. Nosotros como cristianos, hermanos, también en ocasiones las personas van a hacer eso, ¿verdad? Con nosotros. Nos van a infligir dolor, como esa corona, ¿verdad? No se compara el dolor de la corona de Cristo, ¿verdad? Pero nos van a causar dolor sus burlas, sus comentarios. Nos van a causar dolor y tristeza y llanto. Pero no solamente es el dolor físico, ¿verdad? Sino también es la burla. Cuando usted en su casa, en su lugar de trabajo, usted les dice, ¿verdad?, que usted es cristiano y les explica que Dios los ama, pues ellos le van a empezar muchas veces van a empezar a decirle de cosas, le van a empezar a burlarse de sus creencias, ¿verdad? Y le van a decir, aquí le decían a nuestro Señor: rey, salve, rey de los judíos. O sea, se están burlando, ¿verdad? Entonces a nosotros así nos van a decir también, ¿verdad? Pues a ver, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? A ver, tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué está pasando esto, verdad? ¿Por qué tú dices que eres cristiano, por qué haces esto, no? ¿Por qué estás haciendo esto? O mira, a ver si es cierto, ¿verdad? Y van a hacer cosas en ocasiones para burlarse, pero también buscando, ¿verdad?, el pretexto para que usted también hable y diga algo. Sabemos que esto que estaba pasando, hermanos, no eran las personas, no eran los 480 hombres que estaban ahí, los soldados, no era Pilato, era Satanás que estaba haciéndolo. Satanás en ese momento está aprovechando el momento y está aprovechando la situación para burlarse del Hijo de Dios. Satanás sabía bien quién era nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, sabía que si Él se defendía, pues estaba apartándose del plan de Dios, ¿verdad? Él tenía que mantenerse en silencio. Vamos a ver lo que dice Isaías 53, 6. Isaías 53, 6, hermanos. Entonces, cuando nosotros a veces recibimos esa burla, hermanos, la sangre nos hierve y queremos defendernos. Queremos actuar y queremos hacer algo para que esas burlas se acaben. ¿Qué dice Isaías 53, 6? Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y ahorita vamos a seguir leyendo lo demás, pero nada más en esa parte, ¿verdad? Entonces, dice que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que hizo eso, ¿verdad? O sea, no eran los soldados, era Satanás burlándose, pero dice: el Señor hizo que cayera sobre él, ¿qué? La iniquidad de todos nosotros. Entonces, eso que ellos le estaban haciendo a él, en realidad eso es algo que a nosotros nos correspondía: la burla, el escarnio, los golpes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado y nuestro Señor Jesucristo era completamente santo y justo, ¿verdad? Por eso aquí dice: todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Cuando nos apartamos del Señor, hermanos, elegimos siempre un camino que va a parecernos muy bueno para nosotros.
como dice aquí, ¿verdad? Nos descarriamos como ovejas. Cuando las ovejas se van por cualquier lado, entonces hay que traer esas ovejas, ¿verdad? Cuando nos descarriamos y nos vamos por nuestro camino, vamos a buscar siempre lo que nos ayuda, lo que nos beneficia, donde estamos a gusto. Nadie va a buscar un camino donde no esté a gusto. Todos vamos a buscar algo donde estemos a gusto. Donde buscamos, como dice aquí, nos apartamos cada cual por su propio camino. Dice, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, en este momento, nuestro Señor Jesucristo está sufriendo porque es necesario, ¿verdad? Que ese castigo que nosotros merecíamos, esa iniquidad, está cayendo sobre él. Entonces era algo necesario. Nuestro Señor Jesucristo lo está voluntariamente haciendo. Voluntariamente le está decidiendo pasar por todo eso. Como cristianos y como creyentes, voluntariamente casi no haríamos nada por Cristo, ¿verdad? Porque decimos, no, pues yo no voy a sufrir, ¿verdad? Y no es que Cristo, a veces pensamos que Cristo ama o amaba el dolor o que le gustaba sufrir, pero no es cierto. O sea, no, Jesucristo y el ser cristiano no es ser que nos guste sufrir. Cristo lo hacía porque a él le gustaba obedecer y porque él sabía el propósito por el cual estaba haciendo lo que estaba haciendo. No era que a él le gustara y que quería sufrir, era porque él sabía ese propósito, ¿verdad? Sabía que el propósito de Dios es que él sufriera para que nosotros tuviéramos vida. Es difícil, hermanos, a veces quedarse quietos o quedarse callados cuando estamos siendo atacados por seguir a Cristo. Pero aquí vemos, ¿verdad? Que tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a quedarme callado. Ayúdame a no hacer nada porque queremos y nos sale en ese momento, ¿verdad? El defendernos. Y si nosotros nos vamos a lo que hemos estudiado un poquito atrás, cuando estaban haciéndole esto a nuestro Señor Jesucristo, en este momento aproximadamente, un poco antes, Pedro estaba también recibiendo ataques. Sabemos que Pedro en la mañana, ¿verdad? Estuvo ahí calentándose en el fuego con las demás personas, con los demás miembros del ejército, de los soldados romanos, con los escribas, los sacerdotes. Y cuando a él le dijeron, mira, se me hace que tú eres cristiano, el que dijo, pues no, ¿verdad? Él no se quedó callado, él sí habló. Se trató de defender diciendo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Todos tal vez hemos hecho eso cuando nos dicen, es que tú eres cristiano. No, yo pues voy porque pues mi mamá, mi papá me llevan, pero yo no, pues. Es más, se los voy a demostrar, ¿verdad? Vamos a tal lado. Nuestro Señor Jesucristo le estaba sufriendo por las veces que lo hemos negado. O sea, eso cuando nosotros lo negamos, ahí estamos viendo lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Cuando negamos a Cristo, esa es la razón por la que Él tuvo que soportar todo ese castigo. Porque Él sabía que lo íbamos a hacer. Y que no hay nada que pueda pagar ese pecado más que la sangre, su propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar aquí, verso 20, Marcos 15:20 dice, y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Ok, dice que ya después de que ellos tuvieron un tiempo de burla, un tiempo de distracción para los soldados, dice, le quitaron el púrpura, le quitaron el manto que le habían puesto y le pusieron sus ropas, le sacaron para crucificarle. Cuando alguien se está burlando de nosotros, hermanos, o cuando alguien, como decimos aquí en México, le está haciendo la vida de cuadritos porque usted es cristiano, aunque usted trate de quedar bien con esa persona, aunque usted trate de darle la razón, no va a lograr nada. Se van a seguir burlando. Y al contrario va a ser, mira, pues es cierto lo que te estoy diciendo porque tú ya negaste que eres cristiano, ¿verdad? Después va a pasar un rato, ¿verdad? Eso va a pasar, la burla va a durar un rato solamente. Si nuestro Señor Jesús hubiera dicho algo, de todos modos Él lo iban a tal vez golpear más fuerte y lo iban a crucificar. O sea, el plan de Dios
en ocasiones para nosotros no lo comprendemos, no sabemos por qué, Señor, estoy pasando por esta situación en mi vida. ¿Por qué, Dios, si yo te he seguido y estoy buscándote, por qué hay situaciones que todavía me afectan tanto, que todavía pareciera como que el mundo me odia, como que las personas me odian por creer en ti? Es algo temporal. Aquí dice, ¿verdad? Cuando después de haberse burlado, ¿verdad? Es una temporada nada más en la que va a estar esa burla. Tal vez a nosotros nos parece muy larga, pero va a ser es algo temporal. No trate usted de quedar bien o de tratar de dialogar con esas personas o demostrarles, ¿verdad? Porque no va a lograr nada, al contrario, va a salir peor. Pero esa temporada va a pasar, ¿verdad? Como pasó con Cristo. Después dice, le quitaron lo que le estaban haciendo, se dejaron de burlar. Y ahora sí hicieron lo que iban a hacer. Entonces esa persona que se está burlando de usted, que le está haciendo cosas, esa situación, cuando termine esa burla, ese escarnio, ese ataque, ahora viene lo bueno, ¿verdad? O sea, el problema no era la burla era lo más sencillo que usted estaba soportando, pero ahora viene la prueba, ¿verdad? Esta misma persona que lo está atacando, esa misma situación, ya no va a ser de burla, ahora sí te voy a atacar, ¿verdad? Estaba jugando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. A veces queremos que por congeniar con el mundo, con llevándola tranquilo, con las personas que nos están atacando, ellas van a dejar de hacerlo y aparte se van a convertir, no, ellas van a continuar. Porque Dios tiene un propósito para las aflicciones en nuestra vida. Y no es que seamos masoquistas o que nos guste sufrir, es solamente que a veces es necesario, ¿verdad?, que pasemos por eso, porque Dios tiene un plan grande. Yo recuerdo, ¿verdad?, hace muchos años, yo conocí personas, ¿verdad?, que pasaba eso en mi vida y se burlaban de mí y en varias situaciones, ¿verdad? Obviamente uno siempre reacciona, ¿verdad?, casi siempre, y uno trata de defenderse o de hacer cosas. Pasan los años, después pasa el tiempo y yo me los encuentro a esas personas y son personas que ya son cristianas, que recibieron a Cristo en su corazón. Entonces digo, Señor, gracias, ¿verdad? Porque si a lo mejor yo hubiera hecho algo más o hubiera actuado, pues ellos nunca te hubieran conocido. Entonces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida porque eso va a ser una forma en que esas personas van a poder conocer a Cristo. Estos soldados que estaban aquí, ellos no sabían que esa persona que estaban burlándose iba a dar su vida por ellos, que estaba muriendo para que ellos no murieran. Ellos no entendían eso. Ellos pensaban que era pues solamente un prisionero más y que la vida iba a seguir de forma normal. Una de las bendiciones más grandes, hermanos, que cualquier persona puede tener, ¿verdad?, es que tener a su lado a una persona cristiana, una persona que tiene a Cristo en su corazón. Es de lo mejor que puede pasarle a una persona que no tiene a Cristo, que la persona que está a su lado, en su trabajo, en su empresa, que es su compañero, que es tal vez amigo, es cristiano. ¿Por qué? Porque ese cristiano tiene algo que esa persona necesita, que es la vida eterna, que es la luz, que es la salvación. Pero ellos no lo saben. Ellos a veces lo ven hasta como algo incómodo, ¿verdad? Que mi amigo sea cristiano, híjole, pues ya no puedo hacer nada porque todo le molesta. O que mi familiar, ellos no lo ven así, ellos piensan que es motivo de burla y un motivo de rechazo. Pero en realidad Dios les está mostrando su amor a esas personas que se están burlando de usted a través de su vida. Es una forma de que Dios les está mostrando el amor a esas personas porque usted puede hacer algo por ellos. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que Él estaba sufriendo, pero Él sabía que estaba haciendo algo por esos soldados y por todos los que habían de venir. Entonces, parece algo paradójico, pero cuando usted esté siendo atacada por alguna persona, usted es una bendición para esa persona. Y a lo mejor a veces decimos, Señor, úsame, ¿verdad? Úsame para llevar tu palabra y para... Ahí Dios lo está usando, ¿verdad? A veces nos imaginamos que Dios nos va a usar como que vamos a ir caminando por alguien, por la calle, y a lo mejor va a pasar una persona, le vamos a hablar de Cristo y en ese momento se convierte y es salva. O nuestra familia, ¿verdad?, que vamos, le hablamos y todos se convirtieron en un día. Son ideas muy bonitas, pero Dios no siempre obra así. Él va a usar nuestra vida, Él va a usar nuestro carácter, Él va a usar, nos va a transformar primero y nos va a decir, ok, ¿quieres que te use? Aquí estoy usándote, ¿verdad?
Esa persona que te odia, ámala. Oye, Señor, pero ya no aguanto, me vuelve a decir algo y ahora sí le voy a decir algo, ahora sí voy a actuar. Sé como Cristo, ¿verdad? Quédate callado y sigue con el plan que yo tengo para ti. Tú no te apartes de ese plan, tú continúa. Vamos a continuar aquí con el siguiente versículo. Dice, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Es decir, le quitan la manta, el manto púrpura, le ponen las ropas. En este caso sus ropas pues ya estaban manchadas de sangre. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya había sido azotado. Les comentaba que aunque los soldados romanos fueron los que lo azotaron, la tradición judía era de que los azotes siempre eran lo suficientemente severos para que el criminal o el acusado recibiera un escarmiento, pero también tenían que ser lo suficientemente controlados para no matar a la persona a golpes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento su cuerpo ya deshecho. Ya su espalda estaba destruida. Los látigos con los que los castigaban eran látigos de cuero y en la punta tenían pedazos de hueso. Entonces la persona que se encargaba de dar los latigazos era un experto, ¿verdad? Daba el latigazo y luego cuando los huesos se enterraban en la piel de la persona, lo jalaba para abrir las heridas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba completamente destruido físicamente. Y dice, le pusieron sus ropas. Y aquí vemos algo interesante. Dice, le sacaron para crucificarle. En los versículos anteriores y en los capítulos anteriores vemos que le decían que lo llevaban, ¿verdad? Lo llevaban para acá, pero aquí se le sacaron. En el contexto original es de que ya lo llevaban cargando. Como una persona cuando está completamente golpeada, que lo levantas porque ya no puede ni levantarse, así lo levantaron. Dice, le llevaron para crucificarle. Y le sacaron para crucificarle. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la burla antes de la crucifixión, antes del todo lo que se burlaron, todo lo que le hicieron. Y vamos a ver ahora otra parte, ¿verdad?, de esta etapa de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya lo llevan en el camino a la cruz, ya lo llevan al lugar donde Él iba a ser crucificado. Dice verso 21, dice, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. En este momento nuestro Señor Jesucristo está completamente desangrándose, está golpeado. Si recordamos, él lo apresaron desde la noche anterior, tal vez las 10, 11 de la noche. Ha sido golpeado, no ha recibido alimentos, no ha tomado agua. Ya empieza el solecito, ya está empezando a amanecer, entonces él ya está completamente exhausto. Físicamente su cuerpo ya no puede responder más y por esa razón tiene que haber alguien que le ayude a llevar esta cruz. Y dice, obligaron a uno que pasaba y que venía del campo. ¿Por qué dice que lo obligaron? Los soldados romanos tenían la autoridad para pedirle a alguien que hiciera algo. Y aquí se le obligaron, era obligación. Imagínese usted ahorita que hay soldados a veces por las calles, creo que a todos nos ha tocado verlos desde que andan por ahí. En esos tiempos un soldado romano, si usted iba por la calle y el soldado romano le pedía que hiciera algo, era una ley y una obligación que usted lo tenía que hacer. O sea, si le decía, mira, quiero que hagas esto, no había opción, ¿verdad? Porque tenía la espada. O lo haces o aquí te mueres. Si nosotros leemos cuando uno de los mensajes y de las parábolas y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en los evangelios, hemos leído todos, ¿verdad? Que dice, si te obligan a llevar una milla, a caminar una milla, ve 2 millas, ¿verdad? Por eso decía eso, porque un soldado romano podía hacer eso, ¿verdad? Agarra esas cosas y tráetelas, ¿verdad? Entonces a eso se refería. Por eso esos soldados romanos tenían la autoridad para obligar a quien sea a ayudarle a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese quien sea, ¿verdad?, resultó ser, dice aquí, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo.
Simón era uno de los tantos peregrinos que visitaban Jerusalén. Sabemos que en ese tiempo todo el mundo estaba en Jerusalén, todos los judíos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y aquí dice Simón de Cirene. Cirene era una región en África. Entonces este Simón de Cirene es de que él era de Cirene, era de este lugar. Entonces él estaba ahí también para ir a celebrar la Pascua. Él no tenía pensado, tal vez nunca había escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo, él era una persona completamente ajena. Pero en este momento se convierte en parte importante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él tuvo el privilegio de hacer lo que otro Simón dijo que iba a hacer, pero que no hizo, Simón Pedro. ¿Qué dijo Simón Pedro cuando lo fueron a pesar? Señor, yo te voy a seguir, ¿verdad? Aunque me tenga que morir, yo voy a estar contigo. Sin embargo, Simón Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. Y otro Simón, que ni siquiera tenía planeado estar ahí, a él le toca llevarlo. Ayudar a nuestro Señor Jesucristo a cargar esa cruz. Aquí menciona que era padre de Alejandro y Rufo. Después en la carta de Hechos, en el libro de Hechos, menciona ese nombre, Rufo. No sabemos, ¿verdad?, si es el mismo Rufo que habla aquí, ¿verdad? Pero sí sabemos algo, ¿verdad? Este hombre, Simón de Cirene, su vida fue cambiada después de haber hecho eso. Porque él, literalmente, cargó la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta cruz pesaba aproximadamente unos 110 kilos, 120 kilos, la cruz completa, porque era de madera sólida. Hay diferentes versiones, hay quienes dicen que en sí lo único que cargaban era la parte horizontal y que ya la parte vertical ya estaban siempre en un lugar y nada más cargaban en la espalda la parte horizontal, ¿verdad?, donde van los brazos, que eso pesaría a lo mejor como unos 60, 50 kilos. Pero nuestro Señor Jesucristo ya estaba tan débil que ya no podía llevar esa carga. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo era un hombre fuerte. No tenemos fotografías, no tenemos descripciones de su físico, pero tenía aproximadamente 33 años. Vemos en las Escrituras que andaba con sus discípulos para arriba y para abajo, como decimos aquí en México. Subía montes, andaba por el desierto, vivía una vida muy activa. Entonces era una persona, nuestro Señor Jesucristo, joven y fuerte. Sin embargo, ya su fuerza ya no tenía en ese momento fuerza física para cargar, y por eso Simón lleva esta cruz. Le corresponde a él llevar esta cruz que nuestro Señor Jesucristo estaba llevando por nosotros. Él le toca llevar esta cruz. Vamos a ir a Lucas 23. Ahí nos da un poco más de detalle acerca de este episodio. Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Dice, cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Aquí nos agrega un detalle. Él carga la cruz y nuestro Señor Jesucristo va enfrente. Y Simón va atrás cargando esa cruz. Obviamente, pues él estaba sano, estaba fuerte. Y sé que la cruz estaba bien pesada, ¿verdad? 110 kilos. No cualquiera levanta 110 kilos. Si lo llevamos ahorita, un costal de cemento, ¿cuánto pesa más o menos? 50 kilos, 2 costales de cemento en la espalda. No está fácil, ¿verdad? Entonces, obviamente Simón se vio obligado por el soldado, o lo cargaba o lo mataban, entonces él lo tuvo que cargar. Y nuestro Señor Jesucristo va enfrente. Aquí regresando a Lucas 23, 27 dice, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Va nuestro Señor Jesucristo, lo llevan, estaba en el pretorio. Por ley, no estaba permitido que nadie muriera dentro o que nadie fuera sepultado o muerto dentro de la ciudad, de la muralla de Jerusalén. Tenía que ser fuera. Entonces lo llevan, lo sacan de la ciudad
y lo van a trasladar a un lugar. No está muy lejos, si nosotros vemos ahorita mapas, no es una distancia muy grande. Es una distancia normal, por así decirlo, que alguien puede caminar, pero sabemos que ya nuestro Señor Jesús no podía con ese peso, entonces toman a este Simón. Pero aquí en Lucas vemos algo más, dice, le seguía una gran multitud del pueblo, pero específicamente menciona algo, dice, y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Gran cantidad de los seguidores y de las personas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo eran mujeres. Una gran cantidad, y la historia, los evangelios registran, ¿verdad? A María Magdalena, a Marta, a muchas mujeres que estaban siguiendo a Jesucristo. Los discípulos, en ese momento vamos a ver más adelante que el único que está ahí o que menciona es Juan. Todos los demás se fueron, hombres jóvenes. Pero ahí están las mujeres, está la madre de Jesús, está María, está Magdalena. Están muchas mujeres que estaban siguiendo a Jesucristo. Dice que lloraban y se lamentaban por él. De haber visto a nuestro Señor Jesucristo realizar milagros, Marta y María, las hermanas, que ellas vieron a su hermano resucitar, que vieron cómo nuestro Señor Jesús le habla, ¿verdad? Y sale Lázaro de la tumba y vive, y ven ahí a su maestro, a su Salvador, azotado, desfigurado y caminando hacia la crucifixión. La crucifixión en aquellos tiempos, hermanos, era algo terrible. Existen registros y existe historia donde menciona que la crucifixión era lo peor que se le podía hacer a una persona. Estaba prohibido que un ciudadano romano fuera crucificado. Un ciudadano romano no se podía crucificar porque era algo muy doloroso, era algo de lo más vergonzoso que se podía hacer con una persona. Es algo que ellas ya sabían lo que iba a pasar. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Tal vez Él ya había visto, ya había pasado por ese lugar, ¿verdad? Ya sabía que un día iba a terminar ahí. Pero Él seguía adelante, ¿verdad? Y estas mujeres, cuando están siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, Él en medio de su dolor, de su agonía, nos muestra algo a nosotros también, que cuando somos perseguidos y estamos sufriendo por Cristo, tenemos que recordar, ¿verdad?, que el motivo de este sufrimiento es mostrarle a las personas el amor de Dios. El sufrimiento que usted esté pasando, hermanos, hermanas, no es solamente porque a usted le toca sufrir más, no, simplemente es porque eso que está pasando usted va a poder mostrar a otras personas el amor que Dios tiene por ellas, la gracia que Dios tiene por ellas, y va a traer salvación a esas personas. Si usted se mantiene en ese plan y usted dice, Señor, dame fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Y Lucas 23:26, ¿qué dice? Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo. Nuestro Señor Jesucristo, podemos ver, imaginarnos, va enfrente caminando, completamente ensangrentado, con una corona de espinas, golpeado. Atrás va Simón de Cirene cargando la cruz, ayudándole. Y más atrás va todas las mujeres y la multitud. En este momento, Él todavía tiene en su corazón, ¿verdad? Y todavía tiene en su mente, y está fijo en su corazón, en su mente, el objetivo, ¿verdad?, que es mostrar el amor de Dios, y se voltea a ver a estas mujeres. Tal vez si fuera otra persona, pues ya no voltea, dice, no, pues ya, ni me diga nada, yo sigo, ya quiero terminar con esto. Pero él voltea, dice, Jesús volteándose a ellas dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dirán, dichosas las estériles, y los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Entonces aquí es una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo habla antes de ser crucificado. Dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo les dice eso? No es que Él no estuviera sufriendo, pero Él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba haciéndolo voluntariamente. Él sabía que había un plan en el que Él tenía que morir. El plan de Dios para nosotros, hermanos, es el mismo que para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que morir, no físicamente, pero morir a nosotros mismos. Ese es el plan de Dios. Ese sufrimiento que a veces pasamos porque no estamos o nos resistimos a morir a nosotros mismos o estamos cargando la cruz de morir a nosotros mismos, ese es el plan de Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en los evangelios, ¿verdad? El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. En ese momento, cuando nuestro Señor Jesús dijo eso, Él todavía no moría en la cruz. Pero ya le estaba diciendo, el que quiera seguirme, tome su cruz. Esa cruz pesada que llevaba nuestro Señor Jesucristo, que ya no podía con ella, le tuvieron que ayudar. Ella había sufrido. Sin embargo, ese pesar no fue lo suficientemente grande para que Él no dijera estas palabras, ¿verdad? De consuelo a las hijas de Jerusalén, a las mujeres, diciéndoles, no lloren por mí, no se preocupen por mí, yo estoy bien, yo estoy siguiendo el plan de Dios. Pero, preocúpense por ustedes, ¿verdad? Lloren por ustedes. ¿Por qué les dijo eso? Dice, porque aquí vienen días en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Después de que pasó esto, aproximadamente 37 años después, va a venir la caída de Jerusalén, el sitio de Jerusalén. Este momento, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo aquí, en el que Jerusalén todavía tenía su templo, era hermoso el templo, era un lugar próspero, era un lugar pues muy agradable. Para aproximadamente 35, 37 años después, va a quedar completamente destruido. Va a llegar el ejército romano, que ya estaba ahí, pero ahora va a llegar y va a destruir completamente todo. Los va a sitiar a tal punto, ¿verdad?, dice la historia, que incluso algunas mujeres tuvieron que comerse a sus propios hijos. Las personas, ¿verdad?, tuvieron que matar a sus hijos para comer. Los va a sitiar, les va a destruir su templo, el templo que los judíos tanto apreciaban, ¿verdad? Lo queman, y a partir de ahí, pues hasta el momento ese templo está destruido. Entonces por eso les dijo, ¿verdad? Si recordamos, la vez pasada estábamos leyendo, ¿verdad?, cuando Pilato se lava las manos, le dice, yo me lavo las manos, ¿verdad? Esa sangre no va a caer, no soy inocente de la sangre, es de Jesús. ¿Qué fue lo que dijeron todo el pueblo judío? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, 37 años aproximadamente después va a suceder eso, ¿verdad? Por eso le está diciendo aquí, le está profetizando nuestro Señor Jesucristo lo que va a pasar después. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo muy triste, hermanos, cuando lo vemos solamente desde el punto de vista, como les decía la vez pasada, de la simpatía por Él o de sentirnos identificados con Él. Pero es algo que es parte del amor y del plan de Dios para nosotros. Si no hubiera sido por ese sufrimiento que Él sufrió, a mí me hubiera tocado llevar ese sufrimiento, ¿verdad?
Tal vez no a golpes, tal vez sí, ¿verdad? Porque nuestras vidas sin Cristo a veces vivimos vidas en las que solamente los golpes nos enseñan a comportarnos, ¿verdad? Solamente cuando nos damos de golpes en la vida, decimos, ya aprendí. Pero nos libra el sacrificio de Cristo de ese pago de los golpes. Pero sobre todo, ¿verdad? De ese pago que solamente su sangre puede hacer por nuestros pecados. Regresando aquí a Lucas 31, dice, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Si a Cristo nuestro Señor se burlaron de Él, lo azotaron, le colocaron una corona de espinas, le quitaron sus ropas, lo desnudaron, se burlaron, le escupieron. ¿Qué creen ustedes que pueda suceder con quienes decimos seguir a Cristo, con sus seguidores? ¿Por qué a veces sentimos que sufrimos mucho? ¿Por qué a veces sentimos que es mucho, verdad? Cuando vemos lo que le hicieron a la persona que dio su vida por nosotros y a quien nosotros decimos seguir, ¿verdad? Porque yo a veces siento que, Señor, no es justo lo que me está pasando, ¿verdad? O sea, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no me puedo comprar el tanto que estaba ahorrando y ahora que tengo el dinero para comprarme lo que quiero, ahora tengo que hacer esto, ¿verdad? Ya no aguanto esta vida de sufrimiento. ¿Por qué sentimos eso, verdad? Porque estamos caminando, hermanos, como ese Simón, ¿verdad? De Cirene, que él le dijeron, pues aquí está tu cruz. No es tuya, es de Cristo, te toca llevarla. Entonces, nosotros, hermanos, en nuestra vida, como cristianos, vamos a tener que cargar esa cruz toda nuestra vida. Pero esa cruz no es el problema tan grande que usted tiene. A veces pensamos, no, pues es que esa persona tiene este problema, tal vez el alcoholismo, tal vez X problema. Y decimos que esa es su cruz, pero no, esa no es su cruz. Esa es un pecado. Así nada más. La cruz es lo que estamos viendo ahorita. Saber a dónde vamos. Saber que somos cristianos, ¿verdad? Creer que somos cristianos, creer en Cristo. Y a pesar de las burlas, a pesar de lo difícil, a pesar de los sufrimientos, a pesar de la sed, a pesar de todo, seguir adelante. Seguir adelante. No decir, nuestro Señor Jesucristo a veces tal vez pudo haber dicho, ¿saben qué? No, yo ya, aquí mátenme, ¿verdad? Ya no quiero seguir. O pudo haber dicho, ¿saben qué? No, sí, cierto, discúlpenme, ¿verdad? Yo sí, no me hagan eso, ¿verdad? Él siguió, sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Sabía que todavía esto apenas era el comienzo. Vamos a ver las próximas semanas la crucifixión, que es algo muy, muy doloroso. Y aún él siguió, ¿verdad? Entonces, seguir a Cristo cargando nuestra cruz es, a pesar de lo complicado del camino, seguir adelante, ¿verdad? Señor Jesús, tú me estás llevando de acuerdo a tu plan. La verdad tengo muchos problemas. La verdad ya a veces siento que no puedo. Pero aquí sigo, ¿verdad, Señor? Eso es llevar la cruz. Yo no aguanto a mi vecina, a mi vecino que nada más está burlando de mí, que me está metiendo en problemas. Pero aquí sigo, ¿verdad? Vamos a continuar. Regresando a Marcos, capítulo 15, verso 22, dice, le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Ok, como les comentaba, salen del pretorio, atraviesan la muralla, salen hacia este lugar que se llama Gólgota. Y aquí Marcos nos da lo que significa, es el lugar de la calavera. Hay dos teorías principales de este lugar. Si usted va a Jerusalén actualmente, pues hay un lugar ahí donde está una iglesia, ¿verdad? La iglesia donde la tradición dice que ahí murió nuestro Señor Jesucristo, que ahí murió en ese lugar. Y aparte hay otro lugar fuera de la ciudad donde es un monte que, usando un poco la imaginación, ¿verdad? Y siguiendo las tradiciones, parece una calavera. No sabemos exactamente dónde fue y no es tampoco tan importante, ¿verdad? Saber dónde exactamente
fue donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no explica en ninguno de los evangelios por qué le decían el lugar de la calavera. Algunos creen que es porque parecía de lejos una calavera, un cráneo, y que por eso le decían el lugar de la calavera. Otros dicen que porque como ahí crucificaron a las personas, había restos de cráneos en ese lugar. Entonces no sabemos exactamente el nombre de dónde viene, pero sabemos que es un lugar en las afueras de la ciudad de aquellos tiempos. La ciudad de Jerusalén durante toda esta época ha sufrido muchos cambios. No es lo mismo la ciudad de Jerusalén hoy que hace casi 2000 años. Estaba muy diferente, era más pequeña. Entonces lo llevan a este lugar que se llama de la calavera, ¿verdad? Y dice que dice verso 23, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Okay. ¿Qué significa esto de darle vino mezclado con mirra? El vino sabemos todo lo que es, ¿verdad? Será producto de la fermentación de las uvas, era una bebida alcohólica. Y dice que tratan de darle vino, pero aparte lo mezclaban con mirra. La mirra es una sustancia que se extrae y que en ocasiones nosotros lo vemos, se usa para bebidas, se usa también cuando nuestro Señor Jesucristo nació, los reyes, los magos le llevan, o los hombres sabios, perdón, le llevan mirra. Se usaba también la mirra, vamos a verlo también al final cuando es crucificado nuestro Señor Jesucristo y lo ponen, lo envuelven, ¿verdad? Para su sepulcro, le ponen mirra. Entonces tenía muchos usos esa sustancia. Pero específicamente cuando se mezclaba con el vino, era una sustancia que producía era un efecto sedante. O sea, esa es una sustancia, una bebida que le daban a los que estaban a punto de pasar por un dolor muy terrible, para sedar sus cuerpos. Era una droga, para no sentir tanto dolor. Y en ese tiempo se había vuelto una costumbre. Si vemos, vamos a ir a Proverbios 31, en el capítulo 31, versos 6 y 7, dice: Proverbios 31, 6 y 7. Dice: dad bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados de alma, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Entonces en ese tiempo había esa tradición. Las personas que iban a ser crucificadas, que iban a sufrir castigos, se les daba esa sustancia para aligerar o aminorar el dolor que iban a sufrir. Proverbios 31, 6 y 7. Era un analgésico, vamos a decirlo si queremos ahorita, ¿verdad? Tómate esto para que no sientas, ¿verdad? Porque te va a doler, para que no sufras. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Él no lo tomó. Y volvemos al punto que les comentaba, no es que a nuestro Señor Jesucristo le gustara sufrir o le gustara el dolor. Simplemente que Él quería estar completamente consciente de lo que estaba haciendo. Él iba a experimentar completamente en sus 5 sentidos el sufrimiento y el dolor por el que estaba atravesando. En ese momento Él ya estaba recibiendo el castigo, ¿verdad? Que nosotros deberíamos haber recibido. Ya lo estaba sufriendo. Pero en la cruz va a ser aún mucho más terrible. Y Él quería estar completamente consciente de lo que estaba viviendo. Él no tomó un atajo para no sentir nada. Él simplemente dijo, no lo voy a tomar. Se mantuvo, ¿verdad? Hay ocasiones en la vida del creyente que nosotros queremos aminorar un poco pues lo que estamos viviendo, ¿verdad? El dolor de lo que estamos pasando, ¿verdad? Tal vez es un problema, tal vez es una enfermedad, tal vez es el resultado de caminar con Cristo, que ya sentimos que estamos pasando por una temporada muy, muy difícil y queremos a veces hacer cosas o experimentar cosas que nos ayuden a reducir ese dolor, ese malestar, esa incomodidad. Pero tenemos que recordar, ¿verdad? Señor Jesús, si tú quieres que yo pase por esto, voy a pasarlo, ¿verdad, Señor? Ayúdame nada más, dame las fuerzas. No me des nada, ayúdame a pasar por esta situación. Dame tú tu fuerza y dame tú tu consuelo. En este momento, nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba ayudándole a hacer todo esto. El Padre, ¿verdad? Todavía el Padre no se apartaba de él.
Vamos a ver lo que sucede en la cruz, pero él todavía está ahí dándole fuerzas. Dice, él no lo tomó, verso 24, Marcos 15, dice, cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Aquí Marcos inmediatamente dice, ¿verdad? Cuando le crucificaron, se va directamente al momento de la crucifixión. Y dice, se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Aquí se está cumpliendo una profecía, si vemos en Salmos 22, 18. Salmos 22, 18, ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Todo el Salmo 22, hermanos, habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo lo escribió David. Los salmos sabemos que eran canciones, eran cantos que las personas que estaban en el templo entonaban en sus celebraciones. Y este salmo lo canta, lo escribe David, pero es una profecía, ¿verdad? Es una profecía del sufrimiento que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el verso 18, ¿verdad? Vemos lo que dice, se reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Entonces está cumpliéndose una profecía aquí. La ropa de nuestro Señor Jesucristo dice que están siendo repartidas. ¿Qué significa eso, hermanos, si le están repartiendo su ropa de nuestro Señor Jesucristo? Que Él está desnudo en la cruz. Nosotros siempre vemos, ¿verdad?, que lo ponen con una especie de cubriéndolo, ¿verdad? Una especie de una sábana. Pero Él estuvo desnudo en la cruz. Herido completamente. Entonces, no es algo sencillo, hermanos. No fue algo como que solamente, pues lo voy a hacer porque es la voluntad de mi Padre. A Él le costó, ¿verdad? Él sabía el sufrimiento y la humillación, pero a pesar de eso Él se mantuvo en silencio. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas 23, de nuevo, ¿verdad? Lucas 23, en el capítulo 24. Perdón, capítulo 34. Perdón, versículo 34. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Aquí nuevamente otra de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O cuando está por ser crucificado, dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? No. Porque no saben lo que hacen. Este pueblo romano, este pueblo judío, no sabía qué estaba haciendo. No entendía que estaban crucificando al Hijo de Dios. No entendía que esa persona que están burlándose les podía dar vida eterna. No entendían que Él era Dios hecho carne. No entendían nada de eso, ¿verdad? Por eso lo estaban haciendo. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Muestra su gracia. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él sabía que cuando Él estaba diciendo esas palabras, Él estaba rogándole a su Padre y diciéndole a su Padre, Padre, también por ellos yo voy a morir. Por eso te pido el perdón, porque solamente Dios puede perdonar a través de Cristo. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahí muestra a nuestro Señor Jesucristo lo que es cargar la cruz, ¿verdad? Toma tu cruz
y sígueme. Oye, Señor, pero todos los que me están atacando y la vecina de enfrente y luego mi compañero y luego esto, ¿qué nos recuerda nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice, verdad? Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Pues así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Padre, ayúdame a perdonarlos, ¿verdad? Y perdona a estas personas, perdona a esa persona que le hizo daño a usted, tal vez hace muchos años, ¿verdad? Tal vez ya ni se acuerda esa persona del daño que le hizo a usted, pero usted sí quedó marcada con ese, o marcado con ese daño, ¿verdad? Es tiempo de perdonar y decir, Señor, perdónalo, ¿verdad? Yo lo perdono y tú perdónalo, ¿verdad? Porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero ahora yo sí sé, ¿verdad? Yo sí sé que Cristo murió y sufrió también por esa persona que le hizo a usted daño. Cristo murió por ese soldado que lo escupió en la cara. Cristo murió por ese soldado que le puso la cruz, la corona sobre su cabeza. Y en ese momento Él los tiene ahí a todos enfrente y dice, Padre, perdónalos, ¿verdad? Porque no saben lo que están haciendo. Nosotros sin Cristo, hermanos, también necesitábamos ese perdón, ¿verdad? Porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, creíamos que estábamos en lo correcto. Cuando no tenemos a Cristo, todo parece que estamos haciendo correcto. Todo, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo y reconocemos, Señor, qué equivocado estaba yo, ¿verdad? Yo creía que estaba haciendo lo correcto y resulta que estaba yéndome directito al infierno. Cuando estábamos en esa situación, nuestro Señor Jesucristo estaba orando a su Padre porque dice que Él intercede. Él estaba diciendo, Padre, perdona y ponga usted ahí su nombre, ¿verdad? Porque no sabe lo que está haciendo. Ahorita ya sabemos, pero antes de que tuviéramos a Cristo, esas fueron sus palabras para su Padre, ¿verdad? Padre, perdona a Alfredo, porque no sabe lo que está haciendo. Y ponga usted su nombre, ¿verdad? Padre, perdona, o el nombre de otra persona que usted necesite perdonar o que sabe que necesita el perdón de Dios, ¿verdad? Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y ayúdame a mí a perdonarlo y a seguir mi vida contigo de modo que esa persona pueda ver en mí el amor que tú tienes por ellos. Porque ellos van a ver en Cristo, cuando fue crucificado y cuando resucita, van a saber, como dijo el centurión. Vamos a leer también. Cuando él ve y dice, ciertamente este era hijo de Dios. O sea, ellos van a esas personas que están ahí, esos centuriones, van a darse cuenta. Tal vez no todos, ¿verdad? Pero muchos van a decir si era el Hijo de Dios. Acabamos de crucificar al Hijo de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo y estamos pecando y vivimos una vida apartada, nosotros estamos crucificando a Cristo en la cruz. Porque Él está muriendo por lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice, ¿verdad? Por mis pecados. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no hay justo ni aun uno. O sea, ni siquiera la persona más perfecta, la más buena, la más justa, puede decir, yo no he ofendido a Cristo, yo no he crucificado a Cristo. Sí lo hemos hecho, ¿verdad? Porque nacimos en pecado. Y nuestra mente, ¿verdad? Y nuestro cuerpo sin Cristo va directamente al pecado. Entonces aquí nos muestra, ¿verdad? El amor de Dios. Y ya para terminar, hermanos, vamos a ir a 1 de Pedro 2. Y vamos a leer del 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba,
sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Verso 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Pedro aquí está escribiendo muchos años después, ve hacia atrás y puede ver y comprender el propósito de la venida de Cristo a esta tierra cuando era un bebé, cuando creció y cuando dio su vida en la cruz. Pedro, el que negó a Cristo 3 veces, muchos años después aquí está diciendo y está mostrándonos, ¿verdad?, todo el plan de Dios. Y nos dice claramente, primero dice, para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Cuando usted sufre, hermanos, es porque hay un propósito y Dios va a hacer que suframos, va a permitir, porque ese es un propósito de Dios. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ser cristiano, hermanos, no es un camino de rosas, es algo complicado. Pero lo bueno es que no caminamos ese camino en nuestras fuerzas, lo caminamos en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Dijo Pablo, la vida que ahora vivo en Cristo, en la carne, la vivo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vida que usted está caminando, viviendo ahorita, vívala en el nombre de Cristo. Vívala con su fe puesta en Cristo. Vívala creyendo en Señor Jesús. Tú me vas a sacar adelante porque yo creo en ti y porque tú eres fiel. Tú vas a cumplir tus propósitos en mí, tus promesas. Dice aquí, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cuando usted sufre, hermanos, encomiéndese a Dios. Pida por la persona que le está haciendo mal. Todo con sabiduría. Si es algo que necesita denunciarse, si es algo que necesita hacerse algo, también usted lo va a poder hacer. Pero pídale a Dios que lo guíe. Pídele a Dios que lo instruya. Pídele a Dios que se cumpla ese propósito que Dios tiene para su vida. Y aquí para terminar en 1 de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ahí está el propósito, ¿verdad? Por eso Cristo sufrió tanto, porque estaba llevando mi pecado y nuestros pecados. Él estaba recibiendo ese castigo que era necesario que alguien recibiera. Si no era nuestro Señor Jesucristo, nadie más lo podía hacer porque Él era el único perfecto sacrificio. Nadie más podía llevar ese pecado. Dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cada herida, cada latigazo, cada gota de sangre de la que salía de donde estaban clavadas las espinas, cada clavo en las manos, en los pies, cada herida sirvió para que nosotros fuéramos sanados. Tal vez usted tiene una enfermedad física, tal vez en su alma hay una enfermedad, pero por la sangre de Cristo y por las llagas, por las heridas de Cristo, usted puede ser sanado y ha sido sanado. Dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, todos nosotros, ¿verdad? Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Ese sacrificio lleva a que estemos ahora bajo el pastor que es Cristo Jesús y que dice, guardián. Él es el que nos cuida, hermanos. Pero dice que de vuestras almas. El propósito de Dios y de que estemos reunidos como iglesia, que nos congreguemos y que estemos, es que Dios quiere guardar nuestra alma intacta para cuando Él venga y nos lleve a su presencia. A veces en el cuerpo vamos a sufrir hambres, enfermedades, preocupaciones, pero Él está cuidando nuestra alma. Eso que a veces nos duele hacer o que nos cuesta trabajo hacer es porque Él está cuidando nuestra alma. Su intención es cuidar nuestra alma. Este cuerpo, hermanos, un día aquí se va a quedar. Dios nos ha dado la bendición de estar vivos, pero no sabemos cuándo nos vamos a mudar. Y este cuerpo aquí se va a quedar. Y todo lo que vemos aquí se va a quedar. Pero nuestra alma tiene un guardián cuyo nombre es Jesucristo.
y Él está cuidándonos. Vamos a terminar, hermanos, vamos a orar. Les voy a pedir que inclinen sus rostros. Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, si hay alguien aquí que ha escuchado el mensaje y ha entendido, o tal vez le gusta, ¿verdad?, esto que escucha, pero nunca ha recibido a Cristo en su corazón, yo le hago la invitación para que hoy lo haga. Hoy nuestro Señor Jesús puede entrar a su corazón y convertirse en eso, ¿verdad?, el pastor y guardián de su alma. Si hay alguien aquí que quiera hacerlo, le voy a pedir que ore conmigo. Si alguien está viendo esa transmisión y quiere hacerlo, también le invito a que se una conmigo. Señor Jesús, en este momento, Señor Jesucristo, te doy gracias. He escuchado lo que tú padeciste. He visto, Señor Jesús, y he leído que todo lo hiciste, Señor Jesús, porque tú me amas. Porque no querías que yo sea condenado, sabiendo, Señor Jesús, que yo he pecado contra ti, sabiendo que te he ofendido, sabiendo, Señor Jesús, que soy un pecador. Pero yo creo, Señor Jesucristo, que tú moriste en la cruz, que tú sufriste por mis pecados, que tú pagaste el precio. Y en este momento, Señor Jesucristo, yo te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús. Te pido que entres a mi vida y te recibo, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Recibo ese regalo que te costó sufrimiento, que te costó tu sangre, que te costó tu vida en la cruz. Yo lo recibo y creo que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y ahora vives eternamente. Y te pido que entres a mi corazón, Señor Jesucristo, y que me ayudes a caminar el resto de mi vida confiando en ti, Señor, mi pastor